Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Libro 7, capítulo 26. Dentro de la bóveda almacén del Dao el sol matutino se elevó y la luz del amanecer brillaba sobre todo el Instituto Blanco-Negro. Voz. Jinin montado sobre su bote volador estaba navegando por los cielos. Pronto, vio una bóveda imponente y majestuosa debajo de él. Este era el edificio dentro del Instituto Blanco-Negro que tenía un estatus similar al diagrama blanco-negro, la bóveda almacén del Dao. Siempre que un discípulo del Instituto Blanco-Negro deseaba adquirir una técnica de refinación de ki del más alto nivel, alguna habilidad divina o arte secreta, debían de venir aquí. En este momento, sentado junto a una mesa de piedra se encontraba un gran hombre musculoso, vistiendo un conjunto de armaduras preciosos sosteniendo un cáliz de vino exquisito y disfrutándolo. Nin aterrizó en el suelo. Mis respetos, tío maestro, dijo Nin inclinándose. Oh. El gran hombre musculoso le dio un vistazo de reojo a Nin. ¿Eres el nuevo discípulo, Jinin? Correcto, dijo Nin. Este hombre musculoso era uno de los protectores Dao de la bóveda, una posición dada usualmente a daoístas primordiales. Aquí hay 6000 perlas blanco-negro. El gran hombre musculoso ondeó su mano y una botella de jade negra voló hacia Nin. Nin la aceptó y la llenó con su ki elemental. Dentro de esta botella de jade, realmente había una gran masa de perlas las cuales todas eran de color blanco y negro. Aquí hay 50 kilogramos de esencia elemental líquida. Para los discípulos de la tercera generación, cada 10 años recibirán esta cantidad de esencia elemental líquida. El gran hombre musculoso le arrojó otra botella a Nin. De acuerdo, ya tienes tus perlas blanco-negro y tu esencia elemental líquida, ya puedes entrar. 2 botellas, una de un color jade oscuro, y la otra de un color jade esmeralda, eran usadas para almacenar respectivamente las 6000 perlas blanco-negro y los 50 kilogramos de esencia elemental líquida. El Instituto Blanco-Negro realmente no decepciona su reputación. Se dijo Nin a sí mismo suspirando. Alguien como yo, tan solo un discípulo de la tercera generación, recibe 50 kilogramos de esencia elemental líquida cada década. ¿No significa eso que cada siglo tendré 500 kilogramos? Un tesoro mágico de rango terrestre tan solo vale alrededor de 100 taels de esencia elemental líquida, mientras que la mayoría de los tesoros mágicos de rango celestial valen más o menos 10.000 taels. Los 500 kilogramos de esencia elemental líquida que los discípulos del Instituto Blanco-Negro recibían cada siglo ya eran suficientes para intercambiar por un tesoro mágico de rango celestial. Pero por supuesto, nadie sería tan estúpido como para guardarlos todos. El propósito de esta esencia elemental líquida era ayudarlos a aumentar su poder, permitiéndoles no tener que gastar un montón de tiempo absorbiendo la energía lentamente de la naturaleza. Gracias, tío maestro. Nin caminó inmediatamente dentro de la bóveda almacén del Dao. La bóveda almacén del Dao tenía un total de 3 niveles. Tan pronto Nin entró al primer nivel sintió como si hubiera entrado en un mar de libros. Se podía ver un estante de libros tras otro con un número incontable de libros colocados en ellos. A primera vista, Nin se atrevía a suponer que había más de 1.000.000 de libros aquí y la vasta mayoría de los libros que estaban alineados en las paredes solo tenían un carácter azulado: técnica. Técnicas, murmuró Nin consigo mismo. La bóveda almacén del Dao tiene 3 niveles. El primer nivel se concentra en técnicas, el segundo en artes y el tercero en objetos misceláneos. En este caso, la palabra técnica se refería a técnicas de refinación, tales como refinación de ki o técnicas de refinación de cuerpo de dios demonio. La palabra artes se refería al arte de magias secretas usadas por los inmortales y demonios, incluían maneras ingeniosas de usar el poder e incluían las habilidades divinas de los dioses demonio, las artes de espada de los inmortales de la espada, las técnicas prohibidas que uno podía usar en momentos de crisis, las artes de evasión que uno podía usar al escapar. Cualquier tipo de técnica que se basara en trucos especiales y aplicaciones de poder se clasificaban como habilidades. En cuanto a las cosas misceláneas, estas consistían de cualquier cosa que no clasificara entre las primeras dos: construcciones, formaciones, pestes venenosas, como refinar tesoros mágicos o píldoras mágicas, venenos. El maestro dijo que debo intercambiar por el primer pergamino de la, al igual que una técnica de refinación de ki que pueda ser usada todo el tiempo hasta el nivel de inmortal. Nin, sin dudar para nada, empezó inmediatamente a revisar el primer nivel de la bóveda almacén del Dao. Las técnicas de refinación de ki estaban divididas entre rango inmortal, rango celestial, rango terrestre, rango mortal y demás. El rango inmortal significaba que esta técnica de refinación de ki podía ser usada completamente hasta el nivel de un inmortal celestial.
¿Hasta el nivel de un inmortal celestial? Nin suspiró con emoción. A pesar de que supuestamente uno puede usar una técnica de refinación de ki de rango inmortal para entrenar hasta el nivel de un inmortal celestial, incluso el Instituto Blanco Negro ha producido tan solo un inmortal celestial en toda su historia. Incluso el Enmoro Northwalker y esas otras figuras increíblemente talentosas fueron incapaces de volverse inmortales celestiales. En efecto, el camino para convertirse en un inmortal celestial es tan difícil como describió el juez Kui. Las tribulaciones que uno debe enfrentar son insondables. Nin siguió buscando cuidadosamente. Pronto, encontró en las profundidades de la bóveda almacén del Dao, una mesa de madera negra. Sobre ella había un total de 29 libros dorados arreglados en fila. Esta mesa tenía un solo carácter grabado a su lado: inmortal. Técnicas de refinación de ki del rango inmortal. Nin rápidamente agarró uno de los libros dorados. Este libro se llamaba él. Este era tan solo un tomo con un resumen. Después de todo, las técnicas de refinación de ki del rango inmortal definitivamente eran unos de los textos más importantes y que formaban las fundaciones de una escuela. De ninguna manera sería permitido que se filtraran al mundo exterior. El primer pergamino del de hecho cuesta 1500 perlas blanco-negro. Nin estaba sin palabras. Volteando su cabeza, vio que sobre los altos estantes había hileras de técnicas de refinación de ki de rango terrestre y todas ellas eran copias completas, no versiones resumidas. Estas son tan baratas, tan solo 100 perlas blanco-negro, murmuró Nin consigo mismo. Repentinamente, escuchó una voz a su lado. Hermano aprendiz mayor Hinin. Nin se volteó a mirar y vio que desde lejos un joven de blanco acababa de llegar. Su hermano aprendiz menor, Mu Nordson. Nordson estaba claramente emocionado. Hermano aprendiz mayor Hinin, realmente hay muchas técnicas de refinación de ki aquí. Esta escuela ha existido por tanto tiempo, ¿cómo no iba a tener muchas técnicas?, respondió Nin. Y luego, el par de compañeros discípulos empezó a revisar una vez más con emoción buscando sus propias técnicas de refinación de ki. De este modo pasó una hora. Elegiré esta. Nin levantó un libro dorado. Era una técnica de refinación de ki de rango inmortal. El primer volumen podía ser comprado con 1500 perlas blanco-negro. La técnica de refinación de ki en la que Nin entrenó desde que era un niño él, después de haber establecido su Sifu, de entre los 5 elementos, naturalmente le eran más apropiadas las técnicas del atributo agua. Sumándole el costo del primer pergamino de el cual debo de adquirir, necesito pagar unas 3500 perlas blanco-negro. Aún me quedan 2500 perlas blanco-negro que puedo usar. Nin empezó a reflexionar consigo mismo. Necesitaba adquirir una técnica para su tío Wite, también necesitaba adquirir una habilidad divina y también necesitaba las partes posteriores de él. El tío Wite está en la etapa inicial de Sifu, necesita urgentemente una técnica de refinación de ki, además, de entre los 5 elementos, para él también es más apropiada el agua, esta también es muy apropiada para él. Nin siguió reflexionando. A pesar de que solo había elegido una sola copia de si quería dejar que el tío Wite también entrenara con ella, entonces tendría que pagar otras 1500 perlas blanco-negro. Si no lo hacía, eso significaría que se había robado una técnica, y de paso una de rango inmortal. Este era un crimen bastante serio y el juramento de sangre que había hecho frente al Dao de los cielos, por sí mismo, propinaría un castigo que probablemente destruiría el alma de Nin. Me quedan 1000 perlas blanco-negro adicionales. Nin instantáneamente se sintió como si no tuviera suficientes perlas blanco-negro para gastar. Claro, de lo que él no se percataba era que nadie más estaría dispuesto a gastar una fortuna como esa en una bestia espiritual. Un corto tiempo después, dentro del primer nivel de la bóveda almacén del Dao, Nin fue capaz de encontrar los libros que se concentraban en la refinación de cuerpo de Dios demonio. También encontró los pergaminos posteriores que introducían la técnica de refinación de cuerpo de Dios demonio número 1, el llamado segundo pergamino del. El segundo pergamino del también incluía 9 etapas, consistían de la 10ª, 11ª, 12ª, hasta la 18ª etapa. Estos niveles correspondían a las etapas de Adepto Ban Xiang, Daoísta primordial y el vacío. Después de alcanzar la 18ª etapa del, uno tendría que pasar una tribulación. Si uno lograba aguantar con éxito la tribulación celestial, uno se volvería un dios empíreo. En cuanto a los refinadores de ki, cuando ellos sobrepasaban su tribulación, se convertían en inmortales celestiales. Dioses empíreos e inmortales celestiales, estas eran las dos ramas distintas. ¿100 perlas blanco-negro? ¡Qué barato! Nin, después de ver el precio, no pudo evitar suspirar de alivio.
A pesar de que te permite entrenar hasta la tribulación celestial, solo cuesta 100 perlas blanco-negro, realmente es la técnica más fácil de adquirir. Era la técnica de refinación de cuerpo de Dios demonio número 1 y también era la técnica más fácil de adquirir, al mismo tiempo, era la técnica más difícil de aprender. Nin agarró una copia de la y una copia del segundo pergamino del, luego salió del primer nivel de la bóveda almacén del Dao y se dirigió al segundo nivel. El segundo nivel también estaba lleno de un sinfín de estanterías. Artes. Nin tomó un respiro profundo, estas eran las artes secretas de inmortales y demonios. Representaban las maneras en las que uno podía aplicar el Dao, habilidades divinas, artes de espada, hechizos, técnicas prohibidas, técnicas de evasión y mucho más, todas estas estaban clasificadas como artes. Habilidades divinas. Lo primero que hizo Nin fue dirigirse a la estantería que contenía los registros de las habilidades divinas. Las habilidades divinas eran extremadamente raras. Incluso el clan Yuchi de su madre apenas había estado en posesión de una sola habilidad divina, la técnica de tan pocos, tan costosas. Nin finalmente encontró el estante que contenía las habilidades divinas, pero el estante entero tan solo tenía 5 libros resumidos. En otras palabras, a pesar del transcurso de incontables años, el Instituto Blanco-Negro entero tan solo estaba en posesión de 5 habilidades divinas. Eran aún más raras que las técnicas de refinación de ki de rango inmortal. Estas 5 técnicas eran la y el. Los ojos de Nin de inmediato se iluminaron. La técnica de la era la habilidad divina más común, en general, todas las buenas escuelas y sectas la tenían. En cuanto a las otras 4 habilidades divinas, el, los, las y el, estas eran habilidades divinas que de acuerdo a los rumores, algunos grandes poderes usaban a menudo. Pareciera tener una efectividad ordinaria, pero en realidad, una vez uno alcanza las etapas avanzadas de esta habilidad divina, se vuelve tremendamente poderosa, murmuró Nin consigo mismo. Los humanos solo tenían 2 brazos, a pesar de que basándose en su poder divino o ki elemental, podían formar brazos adicionales. Estos no podían compararse en lo más mínimo con los brazos verdaderos. Pero la técnica de, cuando esta habilidad divina era ejecutada, uno realmente ganaba 4 brazos adicionales y 2 cabezas adicionales. El poder de estos 4 brazos adicionales era comparable al de brazos reales, serían tan fuertes como 3 Jinins luchando juntos contra un solo enemigo. Debe de entenderse que tan solo blandiendo espadas dobles, el poder de uno incrementaba considerablemente. Con 6 espadas unidas para atacar, el poder alcanzaría un nivel realmente ridículo. 5 habilidades divinas, después de verlas, los ojos de Nin tenían una mirada de anhelo. Era una técnica extremadamente famosa, naturalmente, había una buena razón para esto, el precio del primer pergamino era de 3000 perlas blanco-negro. La técnica de la era la técnica vista con más frecuencia, pero al entrenarse a las etapas avanzadas, también era capaz de desplegar niveles de poder impresionantes. Su primer pergamino costaba 500 perlas blanco-negro. Los también era una verdadera técnica asesina, el primer pergamino de esta habilidad divina costaba 500 perlas blanco-negro. El primer pergamino del también cuesta 2000 perlas blanco-negro. En cuanto al, el primer pergamino costaba 5000 perlas blanco-negro. Esto es demasiado. Nin tuvo que apretar sus dientes y recoger la versión resumida de la técnica de la. En cuanto a las otras 4 habilidades divinas, no había manera para él de adquirirlas en lo absoluto. El costo de estas técnicas era vastamente superior al costo de las técnicas de refinación de ki de rango inmortal, pero era razonable, estas eran habilidades divinas, algo incomparablemente valioso. Nin, con esos libros en su mano, siguió adelante revisando el segundo nivel, en busca de artes aún más inusuales. Después de buscar por un buen rato, la encontré. Nin finalmente encontró lo que buscaba. Sobre un estante, había 3 libros dorados, el estante entero solo tenía estos 3 libros sobre él. Aparentemente, el valor de estos libros no era inferior en lo absoluto al de habilidades divinas. Nin inmediatamente agarró uno de los libros dorados. Sobre la cubierta, había 3 palabras, arte perturbadora de almas. Él. Esto era precisamente lo que Nin estaba buscando, un arte que le permitiera usar su alma para efectuar un ataque. Este era un tipo de arte extremadamente raro. Libro 7, capítulo 27, entrenando en una habitación tranquila. Él era algo que solo una persona que tuviera una voluntad divina podía usar, podía ser usada para aturdir el alma del oponente. Si el alma del enemigo era particularmente débil, podría incluso hacer que su alma se desintegrara. Esta es, asintió Nin.
Anteriormente, durante el reclutamiento de discípulos, el tío maestro Gushu usó él para hacer que cientos de discípulos Ifu cayeran de en medio del aire, algo que solo es capaz de usar alguien en el nivel de voluntad divina. Yo ya he alcanzado el nivel de sentido divino. Nin siguió leyendo cuidadosamente. Realmente era atrayente, dado el poder de su alma. Una vez que usara él, sería capaz de lidiar con la vasta mayoría de adeptos Banxiang. Después de todo, estaba prácticamente garantizado que solo un daoísta primordial tendría un alma al nivel de sentido divino. El alma de Nin era tan poderosa que si usara él, sería naturalmente capaz de dominar a la vasta mayoría de adeptos Banxiang. ¿2000 perlas blanco-negro? Cuando Nin vio el precio de este arte, sacudió su cabeza de inmediato. Había un total de 3 libros sobre este estante. Una era él, mientras que la otra era él. De las 3, él y él solo requerían que el alma estuviera en el nivel de voluntad divina para poder aprenderlas. Su precio era 2000 y 3000 perlas blanco-negro respectivamente. En cuanto al, realmente se usaba para extinguir el alma del oponente, un arte usada para que las almas divinas se enfrentaran en combate. Además, para aprenderla, se requería que el alma estuviera en el nivel de sentido divino, y en términos de rareza, era incluso más rara que las habilidades divinas. Para intercambiar por ella, uno necesitaría usar 10.000 perlas blanco-negro. Todo lo que puedo hacer es verla y babear, dijo riendo Nin, luego sacudió su cabeza. Inmediatamente se volteó y se fue a revisar otras artes disponibles. La bóveda almacén del Dao estaba dividida en técnicas, artes y misceláneos. Prácticamente todas las habilidades disponibles eran extremadamente poderosas o particularmente siniestras. También había todo tipo de artes de espada increíbles. Nin solo tenía en total 6.000 perlas blanco-negro. ¿Cuáles debería comprar? ¿Cuáles no debería comprar? Tenía que entender las cosas más claramente. Después de 6 horas, Nin finalmente partió del tercer piso de la bóveda almacén del Dao y luego caminó afuera de ella. ¿Has escogido? El alto y musculoso protector Dao le dio un vistazo a Nin. Cierto, asintió Nin, pero no pudo evitar voltearse a mirar hacia atrás. Realmente deseaba tener varios cientos de miles de perlas blanco-negro para elegir entre las habilidades que quisiera. Había todo tipo de técnicas de inmortales y demonios que eran simplemente muy misteriosas y asombrosas, al igual que algunas técnicas de evasión verdaderamente poderosas que dejaban a Nin sin palabras. Solo ahora entendió Nin realmente qué tan profundas eran las raíces del Instituto Blanco-Negro. Desafortunadamente, solo tenía 6.000 perlas negro y tenía que elegir el primer pergamino de la, al igual que una técnica de refinación de ki de rango inmortal. Déjame darles un vistazo, dijo el protector Dao. Nin entregó los libros resumidos en sus manos. El protector Dao, después de aceptarlos, vio de inmediato que sobre el primer pergamino estaba escrito. Inmediatamente dijo frunciendo el ceño: la es una de las técnicas que aseguró el legado de nuestro Instituto Blanco-Negro. Su poder es absolutamente impresionante, pero comprenderla será extremadamente difícil. Es un poco muy temprano para que empieces a entrenar en la. Además, te costará 2000 perlas blanco-negro intercambiar por ella. Nin se sentía impotente, tampoco quería escogerla tan rápido, pero su maestro, el inmortal Diankai, le ordenó que lo hiciera. No podía culpar a nadie más que a sí mismo por haber recibido el legado del señor Northwalker. El protector Dao, después de ver el segundo libro, asintió de inmediato. La también es una de las 5 mejores técnicas de espada de nuestro Instituto Blanco-Negro, es inconmensurablemente profunda y permite empezar en un nivel básico y comprender cada vez más progresivamente. Es muy apropiada para alguien que quiere concentrarse en el Dao de la espada y también cuesta 800 perlas blanco-negro. De hecho, te recomiendo que solo intercambies por la y apartesla por ahora. Una técnica de refinación de ki de rango inmortal, no está mal. El protector Dao asintió y luego levantó su cabeza para ver a Nin. Tomaste tu decisión, ¿es esto todo lo que quieres? ¿No cambiarás de opinión? No lo haré. Nin sacudió su cabeza. Había muchas artes que eran bastante tentadoras para él, pero Nin tenía que abandonarlas. Incluso abandonó el adquirir el segundo pergamino de él. Después de todo, entrenar en él requería que uno absorbiera energía de la estrella solar y la estrella lunar. Nin en este momento solo estaba en el 7º nivel. Para alcanzar el 9º nivel todavía le tomaría un largo tiempo. Durante este tiempo, probablemente sería capaz de adquirir aún más perlas blanco-negro. Incluso si no soy capaz de adquirir el segundo pergamino del en el Instituto Blanco-Negro, puedo unirme a la Guardia Dragón de Lluvia y obtenerla allí o incluso comprarla en otros lugares, murmuró Nin consigo mismo. El segundo pergamino del era relativamente fácil de obtener. En cuanto a las varias artes de espada,
Nin pasó un largo periodo de tiempo analizándolas en la bóveda almacén del Dao. Dada su habilidad divina, mientras su esgrima fuera lo suficientemente fuerte, su propio poder aumentará con naturalidad. Para escapar, tenía En una verdadera batalla de habilidades divinas, ya tenía así que no tenía prisa para obtener otras habilidades divinas. Lo que realmente importaba era su técnica de refinación de ki y sus artes de espada. Era la técnica más apropiada para él, debido a que tenía un profundo nivel de comprensión en ya 3 elementos, el agua, el fuego y el viento. 2000 perlas blanco-negro por esto, 1500 por esta y 800 por esta. Las tres suman un total de 4300 perlas blanco-negro, dijo el protector Dao observando a Nin. Dame las perlas blanco-negro y te traeré las copias. Nin sacudió su cabeza. No voy a entrenar solo en también le daré una copia a mi bestia espiritual. ¿Tu bestia espiritual? El protector Dao estaba conmocionado. ¿Le vas a dar una técnica de refinación de ki tan buena a tu bestia espiritual? Eso cuesta 1500 perlas blanco-negro. Además, apenas has empezado a entrenar, este es un momento crítico para ti, con 1500 perlas blanco-negro puedes comprar muchas artes secretas poderosas para protegerte. No hay absolutamente ninguna necesidad de gastar tanto esfuerzo en tu bestia espiritual, solo déjalo esperar un poco más. En unas décadas o en un siglo puedes comprársela o solo dale una técnica de refinación de ki un poco más débil. De la manera en la que el protector Dao lo veía. Nin era un discípulo formal y un talento realmente monstruoso, el que le diera a su bestia espiritual un beneficio tan grande, era una acción impulsiva. Técnicas de refinación de ki de rango inmortal. Algo como esto solo podía ocurrir en el Instituto Blanco-Negro, si estuvieran vagando en el mundo exterior, incluso si un monstruo del nivel Sifu arriesgara su vida por siglos. Aún así encontraría prácticamente imposible adquirir una técnica de refinación de ki de rango inmortal. Estoy decidido, dijo Nin. El protector Dao simplemente sacudió su cabeza. Lamentable, ¿por qué tienes que ser tan tonto? Nin no respondió, pero su mirada le decía al protector Dao que su decisión era incomparablemente firme. De acuerdo entonces, dijo el protector Dao poniéndose de pie. Te ayudaré a traer estas copias. Dame esas 5800 perlas blanco-negro. Nin asintió, viendo cómo el protector Dao entraba a la bóveda almacén del Dao. El tío Huite no era solo su bestia espiritual, más que eso, él era familia, si Nin adquiriera un montón de habilidades divinas y artes secretas sin darle nada al tío Huite, realmente se sentiría terrible por dentro. Además, incluso si fuera capaz de intercambiar por un gran número de artes secretas, aún así necesitaría mucho tiempo y energía para concentrarse en todas ellas. Pasaré mi tiempo concentrándome en comprenderla, murmuró Nin consigo mismo. Era algo en lo que simplemente podía entrenar. El nivel de su esgrima actual era algo deficiente, aún no podía siquiera ejecutar la primera postura de lo único en lo que podía pasar tiempo comprendiendo lentamente, por ahora era Instituto Blanco-Negro. En el pico norte oscuro Nin estaba de pie sobre un bote volador en el aire, mandó el bote hacia abajo entrando al pico norte oscuro. Tío Huite, dijo Nin en voz alta al aterrizar en el patio. Vos. Un enorme sabueso blanco dio un salto desde un lugar cercano, era el sabueso de aguas rápidas. Hijo Nin, ¿ya has conseguido un maestro? ¿Quién es tu maestro? El inmortal Diankai, respondió Nin con su rostro cubierto de alegría, el sabueso de aguas rápidas también se le llenó el rostro de deleite y quedó asombrado. ¿Un inmortal? Anteriormente, había charlado con Nin intentando suponer cuál de los daoístas primordiales sería el maestro de Nin. Tío Huite, esta es la técnica de refinación de ki que intercambié para ti, dio Nin. De ninguna manera puedes revelarle esta técnica a ninguna persona externa, si lo haces, el juramento de sangre jurado al Dao de los cielos te castigará y tu alma será destruida. Lo sé. Asintió el sabueso de aguas rápidas. Los discípulos formales, seguidores, bestias espirituales, todos aquellos que vivían dentro del Instituto Blanco-Negro tenían que hacer un juramento de sangre al Dao de los cielos. Después de todo, los seguidores y las bestias espirituales también tenían la oportunidad de aprender técnicas del más alto nivel. Tómala, dijo Nin, entregándola, un grueso pergamino enrollado. Este es el primer pergamino, puedes usarlo para entrenar directamente hasta la cima del nivel de daoísta primordial. Después de que alcancemos el nivel de daoísta primordial, podemos ir a intercambiar por el segundo pergamino.
Gracias por molestarte tanto, hijo Nin. A pesar de que el sabueso de aguas rápidas jamás había escuchado antes de esta técnica, podía suponer que Nin la había comprado para él y definitivamente no sería barata. Nin dijo riendo. Tío Wite, me iré a entrenar, es vos. En este momento, el corazón de Nin latía fuertemente y estaba lleno de entusiasmo, naturalmente corrió directamente hacia una habitación subterránea tranquila que había preparado para sí mismo. El pico norte oscuro tenía muchos edificios sobre él, naturalmente también tenía algunas habitaciones privadas que eran usadas para que los cultivadores inmortales entrenaran. Todas estas habitaciones privadas tenían grandes formaciones establecidas en ellas que estaban vinculadas a la gran formación que protegía todo el Instituto Blanco-Negro. Una vez entrara en meditación aislada, ni siquiera los inmortales tendrían esperanzas de entrar. ¡Crack! La puerta se cerró de golpe. Dentro de la habitación 10 pies de amplio el techo encima estaba lleno de numerosas joyas luminosas. Estas joyas naturalmente no eran tan costosas y extravagantes como las que estaban en las cavernas despreocupadas, pero aún así eran extraordinarias. La luz de ellas hacía que la habitación de piedra estuviera perpetuamente iluminada por la luz de las joyas. Jinin se sentó allí en la posición de loto sobre su cama de jade. Las runas inscritas sobre la cama de jade tenían el efecto de calmar el corazón. Nin revisó a través de la en sus manos, pasando una hora entera hasta memorizar completamente el libro entero. La memoria de un practicante inmortal era excepcionalmente buena, para alguien como Nin, quien había alcanzado el nivel de sentido divino. De hecho, podían revisar todas las memorias en su alma que habían adquirido desde que eran niños, justo como revisar a través de un libro. Vos, de la nada, apareció una llama en la mano de Nin y quemóla hasta hacerlas cenizas. Una técnica de refinación de ki de rango inmortal como esta definitivamente no podía ser permitida que se revelara al mundo exterior. Por lo tanto, después de terminar de leer esta técnica, uno debía destruirla. De este modo, matar a un discípulo del Instituto Blanco-Negro para obtener técnicas de alto nivel era completamente imposible. Empecemos. Nin ondeó su mano, y una botella de jade verde apareció en el suelo frente a él. Abrió la botella y una densa aura elemental empezó a emanar de ella. Esta botella de jade verde tenía dentro 50 kilogramos de esencia elemental líquida. Originalmente Nin había usado apenas 5 kilogramos para avanzar de la cima de Xiantian a la etapa inicial del nivel Sifu y también había solidificado su base en la etapa inicial de Sifu. Absorbe. Nin abrió su boca, e instantáneamente, la esencia elemental líquida empezó a surgir de la botella de jade verde y a moverse en dirección a la boca de Nin. Mientras lo hacía, rápidamente se destiló en vastas cantidades de energía elemental, las cuales se reunían en su palacio Violeta Sifu. Dentro del interminable vacío de su palacio Violeta Sifu, se encontraba un lago. Estruendos. Repentinamente, el palacio violeta entero empezó a temblar, a la vez que un torrente interminable de energía elemental surgía hacia adentro y se convertía en ki elemental. El lago de ki elemental empezó a expandirse lentamente de acuerdo al método descrito en la técnica de la de Nin y también empezó a girar lentamente. Splash, splash. Giraba constantemente y mientras lo hacía, empezó a moverse cada vez más rápido. En poco tiempo, el lago Cifuentero se había transformado en un enorme torbellino que hacía que las profundidades del lago se tornaran cada vez más y más profundas. El lago anteriormente llano y plácido se transformó en un torbellino, era como un punzón, con su profundidad incrementando instantáneamente cientos de veces. ¡Bam! Una explosión estruendosa ocurrió en la parte más profunda del torbellino del lago Sifu. Un agujero había aparecido repentinamente, el cual empezó a producir ki elemental nuevo a un ritmo impresionante. Este agujero era la fuente de agua de la nivel intermedio de Sifu. Nin siguió absorbiendo la esencia elemental líquida desde la botella de jade aumentando su poder continuamente. Estruendos. La parte más profunda de su lago Sifu ahora era miles de veces más profunda de lo que había sido en el pasado. El proceso de absorción y transformación claramente era mucho más rápido de lo que había sido antes y el ki elemental que se producía con la fuente de agua también era más puro que antes. Etapa avanzada de Sifu. Libro 7, capítulo 28. Tradición Jinin ya había alcanzado el nivel de dominio Dao y el nivel más alto en sus logros entre los 5 elementos era en el elemento agua. Para él, comprenderla naturalmente era muy fácil, a pesar de que esta era su primera vez entrenando con ella. Entendía perfectamente la porción del nivel Sifu de esta técnica e incluso comprendía la mayoría de la porción del nivel Banxiang. En otras palabras, si así lo deseara, Nin podía entrenar de un golpe directamente hasta el nivel de adepto Banxiang, pero por supuesto, el prerequisito sería tener suficiente esencia elemental líquida. Estruendos. El ki elemental en su lago Sifu estaba girando lentamente.
Las aguas del lago ahora estaban dando vueltas de una manera muy lenta, pero mientras más cerca del fondo, más rápido era el movimiento giratorio. En el fondo del lago, en la fuente de agua, el torbellino daba vueltas con una fuerza increíble, mientras la cantidad de ki elemental crecía dentro del lago Sifu, el poder del torbellino también crecía. Además, la fuente de agua también se hacía más y más profunda. Y también se hacía más y más puro el ki elemental. Después de entrenar por alrededor de una hora, con un estruendo, el Palacio Violeta Sifu empezó a temblar, el vasto lago de ki elemental de la fuente de agua. Una vez se transformó una vez más y la pureza el ki elemental se disparó nuevamente. Cima del nivel Sifu. Dentro de la vasta región del Palacio Violeta, las turbias aguas del lago seguían expandiéndose lentamente, sin embargo, en términos de calidad, el ki elemental ya había alcanzado el nivel máximo posible para un discípulo Sifu, no había manera de incrementarlo aún más, lo único que era posible era incrementar la cantidad de ki y expandir su tamaño. Dentro de la habitación tranquila, las deslumbrantes joyas seguían brillando intensamente. Nin, sentado sobre la cama de jade en la posición de loto, abrió sus ojos y le dio un vistazo a la botella de jade esmeralda colocada frente a él y asintió lentamente. Gasté casi 40 kilogramos de esencia elemental líquida y logré elevarme todo el camino hasta la cima del nivel Sifu como un refinador de ki, solo que, para avanzar de la cima del nivel Sifu hacia la etapa inicial de Ban Xiang y además usando una técnica de refinación de ki del más alto nivel, la cantidad de esencia elemental líquida necesaria será bastante impresionante. El nivel Ban Xiang de las miríadas manifestaciones era uno extremadamente inusual. Algunas de las manifestaciones que poseían los adeptos Ban Xiang eran simplemente esas de incontables estrellas brillando en el cielo nocturno, pero algunas manifestaciones, tales como el daoísta Musiao o el daoísta Zuli, tenían una brillante luna en medio del mar de estrellas. Por lo tanto, la técnica de manifestación que ellos demostraban era la de una gran mano de luz lunar. Sin embargo, de acuerdo a las leyendas, las manifestaciones del más alto nivel general trillones de estrellas, una luna brillante y un sol ardiente, todo al mismo tiempo. Y solo las más supremas de todas las manifestaciones podían, una vez alguien estuviera en la cima de la etapa Ban Xiang, hacer que el conejo de jade emergiera de la luna brillante y el cuervo dorado emergiera del sol ardiente. La aparición del conejo de jade y el cuervo dorado. Esto y solo esto simbolizaba que las bases de uno eran perfectas, esta era la llamada fundación de un inmortal celestial. Si no alcanzabas esta etapa, no había ninguna manera en lo absoluto de que te pudieras convertir en un inmortal celestial, pero ¿de dónde venían las manifestaciones supremas? En realidad, dependían de que el practicante hubiera acumulado un lago Sifu extremadamente grande durante el nivel Sifu. El lago Sifu era la base fundamental de un cultivador inmortal. Mientras más profundo y amplio fuera el lago, más profundas serían las bases de ki elemental del practicante y más impresionante sería la manifestación que serían capaz de crear. Algunas técnicas de baja calidad resultan en lagos Sifus que son pequeños y poco profundos. Después de alcanzar la cima del nivel Sifu, ni siquiera son capaces de expandir el tamaño del lago, no tendrán ninguna esperanza para volverse adeptos Ban Xiang. Nin suspiró consigo mismo. Este era exactamente el caso de su propio clan He, sus técnicas eran simplemente demasiado pobres y los lagos Sifus que producían eran por su parte tan débiles que jamás serían capaces de avanzar y adquirir manifestaciones. La manifestación de estrellas era la más débil. La manifestación de la luna brillante estaba en un nivel un poco más alto. La manifestación del sol y la luna era la mejor manifestación. El que apareciera el conejo de jade y el cuervo dorado en la cima del nivel de adepto Ban Xiang era la prueba de que las bases eran perfectas. De acuerdo a las experiencias registradas por los discípulos del Instituto Blanco Negro con respecto a esta, murmuró Nin, después de alcanzar la cima del nivel Sifu, si uno absorbe 250 kilogramos más de esencia elemental líquida, entonces uno ganará una manifestación del sol y la luna. Si uno absorbe 400 kilogramos antes de avanzar al nivel de adepto Ban Xiang, entonces en la cima del nivel Ban Xiang, la manifestación producirá el conejo de jade y el cuervo dorado. Este era uno de los beneficios de tener una secta, las experiencias de los antepasados guiaban a las siguientes generaciones para saber qué hacer. Afortunadamente, esta era una técnica de refinación de ki del rango inmortal, si fuera una técnica más pobre, incluso si una tenía cantidad ilimitadas de esencia elemental líquida, uno no sería capaz de absorberla toda, sería inútil. Le había tomado 2 horas alcanzar la cima del nivel de discípulo Sifu. Luego, revisó el volumen de la. Así es como eran las cosas en las escuelas supremas para los discípulos de los que ésta se preocupaba, entrenar era así de simple, una vez alcanzaran cierto nivel de percepción,
La escuela hacía que pudieran ahorrarse tanto tiempo como pudieran en el entrenamiento, permitiéndoles concentrar su atención en comprender el Dao, analizar artes de espada, habilidades divinas, etc., artes de la espada. Los ojos de Nin resplandecían y se podía ver una mirada hambrienta en ellos. Desde que alcanzó el nivel del dominio Dao, los manuales de artes de la espada del clan Ji se habían vuelto completamente inútiles para él. Su nivel de comprensión era simplemente demasiado alto. Para un verdadero inmortal de la espada, un arte de la espada increíblemente profunda podía permitirles desplegar un poder increíble en combate, a pesar de que Nin solo estaba en el nivel de dominio Dao. Si se concentraba en comprender artes de la espada, podía obtener percepción de artes de la espada que estaban en un nivel más alto que el suyo propio. Una de las mejores 5 artes de la espada de todo el Instituto Blanco-Negro, algo que incluso los inmortales estarían dispuestos a estudiar. El costo de este manual de arte de la espada estaba cerca del de un manual de una habilidad divina, nada más por esto, era posible ver lo poderoso que era. Nin pasó las páginas suavemente. Estirando sus dedos, los colocó en la forma de una espada, probando los movimientos. Estas habitaciones aisladas dentro del Instituto Blanco-Negro estaban especialmente diseñadas para que los discípulos formales se entrenaran en ellas, y la formación que protegía estas habitaciones estaba vinculada a la gran formación que protegía el instituto entero. Incluso si uno probaba las técnicas allí adentro, mientras uno no fuera un inmortal, entonces no había manera de que uno pudiera dañar las habitaciones en lo más mínimo. Crackle. Nin leía mientras probaba los movimientos, completamente absorto en esta técnica de espada. Se sentía como si estuviera de vuelta en su infancia, cuando entrenó con las por primera vez. En aquel entonces, su padre le enseñó, pero esta vez, Nin analizaba todo por sí mismo. Mientras Nin analizaba la técnica de espada. Dentro de una hacienda ubicada en otra montaña del Instituto Blanco-Negro. Hermano aprendiz menor Bladask, hermano aprendiz menor Bladask, se escuchó una voz. Por favor, adelante hermano aprendiz mayor Bu. Se escuchó una voz tranquila venir desde la hacienda. Instantáneamente, un hombre de cabello largo y túnicas azul entró. Esta hacienda tenía a un discípulo Sifu y algunos mortales ordinarios en ella, los cuales saludaron todos. Naturalmente, no podían compararse al estatus de un discípulo formal del Instituto Blanco-Negro. ¿Podría preguntar por qué has venido aquí, hermano aprendiz mayor Bu? Un joven de blanco se acercó caminando. Era Bebesangre Bladask. Hermano aprendiz menor Bladask, dijo riendo el hombre vestido de azul, escuché que durante el reclutamiento más reciente, el túnel de la montaña que tú cuidabas fue atravesado, ¿correcto? El rostro de Bladask cambió. Esto era una humillación para él. En aquel entonces, Nin lo había forzado a usar una formación de espadas para bloquearlo, dada su naturaleza orgullosa, naturalmente recordaba este asunto. Por lo tanto, cuando Nin y Nordson fueron a la ceremonia formal, él no había atendido. Correcto, dijo fríamente Bladask. El hombre vestido de azul se rió y dijo. Hermano aprendiz menor Bladask, no te enojes. Me imagino que aún no sabes esto, pero ese Jinin es tan talentoso que ya ha sido aceptado como el primer aprendiz del inmortal Diankai de nuestro instituto. El rostro de Bladask se llenó de una mirada conmocionada. El inmortal Diankai era un inmortal de la espada. Mientras que Bladask también caminaba sobre el Dao de la espada, en el pasado, había deseado volverse el aprendiz del inmortal Diankai, pero los discípulos formales al entrar a la escuela, en general se volvían aprendices de daoístas primordiales. Era muy raro que un inmortal los escogiera directamente como aprendices. Mientras el tiempo pasaba, todos se habían habituado a esto y era normal que el inmortal Diankai no lo hubiera tomado como discípulo. Pero este Jinin realmente se había vuelto directamente un aprendiz del inmortal Diankai. ¿Qué pasa con eso? Bladask tenía una mirada afilada en sus ojos. El nivel de su fuerza en el futuro dependerá de sí mismo. El hombre de Asura sintió. Cierto. El entrenamiento depende de uno mismo. Sin embargo, hermano aprendiz menor Bladask, la razón por la que perdiste contra Nin la última vez fue porque solo tenías permitido usar una sola espada voladora. No eras capaz de usar tu verdadero poder en lo absoluto. Bladask no dijo ni una palabra. En términos de poder, sentía que él era mucho más poderoso que ese chico llamado Jinin. También deberías saber, hermano aprendiz menor Bladask, continuó riendo el hombre de Azur, que nuestro Instituto Blanco-Negro tiene una costumbre. A todos los nuevos aprendices se les enseñará una lección en el Palacio de Debates del Dao. Bladask asintió. Las batallas en el Palacio de Debates del Dao eran un tipo extremadamente seguro de combates de prueba.
Los discípulos formales del Instituto Blanco-Negro adoraban enfrentarse los unos contra otros en este tipo de combates. Todos los nuevos discípulos fueron genios supremos en los lugares de donde provienen y están acostumbrados a ser arrogantes. Las batallas de debates del Dao pueden ayudar a que estos nuevos discípulos se despierten, ayudarles a entender cierto principio, que siempre hay un cielo más allá de los cielos y que siempre hay genios más allá de los genios. Se rió el hombre de Asur. Me pregunto si, hermano aprendiz menor Bladask, estarías dispuesto a tener la oportunidad de ayudar a ese genio, Jinin, a despertarse y entender que en el Instituto Blanco-Negro no es más que una figura ordinaria. Los ojos de Bladask se iluminaron de inmediato, después de dudar por solo un momento, dijo con una voz helada, solo voy a tener un encuentro de prueba con Jinin. Hay un buen número de otros compañeros discípulos que quieren luchar, dijo riendo el hombre de Asur. Lo que tenemos que hacer en este momento es ir a invitar a Munordson y a Jinin a pelear. Nordson en este momento estaba pide sobre su construcción de dragón Asur, volando por el aire hacia su propia residencia. El Instituto Blanco-Negro realmente merece su reputación. Siempre que pensaba en el manual secreto sobre construcciones que tenía en sus manos, sentía un fuego arder en su corazón. Este manual contenía las respuestas a muchas de las preguntas que tenía en su mente respecto al Dao de las construcciones y había quedado completamente absorto en este. Voz. La construcción del dragón Asur sobre la que se paraba Nordson descendió de los cielos. Hermano aprendiz menor Twinwood. Una doncella vestida de azul lo llamó desde frente a su puerta frontal. ¿Quién eres, hermana aprendiz mayor? Nordson recordaba haber visto a esta mujer entre los discípulos formales del Instituto Blanco-Negro, había estado con ellos durante la gran ceremonia de iniciación. Los practicantes inmortales tenían memorias formidables, después de haberla visto una vez, había memorizado firmemente su apariencia. La mujer de azul se rió y dijo, mi nombre es Lluvia de Invierno. Puedes simplemente referirte a mí como hermana aprendiz mayor Lluvia de Invierno. Nordson respondió felizmente, aún no tengo ningún sirviente y por lo tanto terminé tratándote descortésmente haciéndote esperar afuera. Por favor discúlpeme, hermana aprendiz mayor. Al ver la manera en la que actuaba, la mujer de azul se sintió bien dispuesta hacia Nordson. Por lo tanto le dijo, hermano aprendiz menor Nordson, he venido a invitarte al Palacio de Debates del Dao, Palacio de Debates del Dao. Los ojos de Nordson inmediatamente se iluminaron, ya había leído el libro blanco-negro y sabía que los duelos en el Palacio de Debates del Dao eran extremadamente seguros. No tenían nada que ver con ki elemental, poder o tesoros mágicos, en lo que competían era la comprensión respecto al Dao y las maneras de aplicar el Dao. Por esto es que era descrito como un debate del Dao. Además, generalmente había apuestas en estos debates, tales como perlas blanco-negro o esencia elemental líquida. El ser capaz de tener un encuentro de práctica con usted, hermana aprendiz mayor, es algo que realmente anticipo, dijo Nordson de manera entusiasta. Entonces vayamos, dijo la mujer de azul. De acuerdo. Los ojos de Nordson estaban llenos de entusiasmo por el combate. Todos los genios tenían su orgullo. En el pasado, jamás habían encontrado a gente de su nivel. A pesar de que sabían que estos discípulos viejos del Instituto Blanco-Negro eran todos extraordinarios, en sus razones, los estudiantes nuevos siempre se sentían ansiosos por combatir. Es vos. Es vos. La mujer de azul y Nordson volaron rápidamente por el aire, dirigiéndose al Palacio de Debates del Dao. Libro 7, capítulo 29. Las percepciones iniciales de Nin sobre la espada. El imponente Palacio de Debates del Dao estaba ubicado en la cumbre de una montaña y en ella se podían ver las figuras de un buen número de personas. El Palacio de Debates del Dao siempre había sido el lugar en el que más disfrutaban reunirse los discípulos del Instituto Blanco-Negro. Estos genios discípulos, los cuales tenían la arrogancia grabada hasta en los huesos, se enfrentaban en encuentros de práctica los unos a otros con frecuencia en este lugar. Es vos. Un rayo de luz salió disparado desde el Palacio de Debates del Dao. Inmediatamente después, una doncella de azul salió volando tras él. Hermano aprendiz menor Twinwood, hermano aprendiz menor Twinwood. La mujer de azul estaba de pie sobre una cesta de flores, persiguiéndolo a alta velocidad. Hermana aprendiz mayor Lluvia de Invierno, ¿por qué me sigues? Munordson, de pie sobre esa construcción de dragón azul, tenía una mirada de ira en su rostro usualmente tímido. Esto era lo que tenías planeado desde el principio, no, HMPH. La doncella de túnica azul, Lluvia de Invierno, sacudió su cabeza y dijo, hermano aprendiz menor Twinwood, en realidad, no puedes culpar a tus compañeros discípulos. En nuestro Instituto Blanco-Negro, a través de nuestra historia, cada vez que un nuevo discípulo se une a nosotros, a esa persona se le enseña una cruel lección en el Palacio de Debates del Dao.
Esto ya se ha vuelto una tradición, a pesar de que no es una de las reglas del instituto, ha sido pasada por incontables generaciones. ¿Darle una lección a los nuevos discípulos? Nordson se quedó mirándola. Si realmente fuera solo una lección, ¿qué necesidad de pretender al principio que estabas a la par conmigo? Esto hace que la lección sea profunda, una que no olvidarás, explicó Lluvia de Invierno. Es para ayudarte a entender que siempre hay un cielo más allá del cielo y genios más allá de los genios. De hecho, cuando me uní por primera vez al instituto, sufrí de manera similar. Esto pasa en cada generación, cada uno de los nuevos hermanos y hermanas aprendices sufre esta lección. Se supone que sea para bajarles el orgullo, los ancianos de nuestro instituto todos aprueban esto de manera tácita. A pesar de que Nordson entendía este principio, aún así solo tenía 14 años de edad. Además, los dos debates del Dao en los que acababa de enfrentarse le hicieron perder 200 perlas blanco-negro y 10 kilogramos de esencia elemental líquida, a pesar de que no era una apuesta demasiado grande. Sus pérdidas de todos modos le causaron un poco de dolor. Nordson juntó sus manos y dijo, hermana aprendiz mayor, de hecho me diste una advertencia oculta anteriormente, fui muy impulsivo e imprudente. Sin embargo, no hay necesidad de decir muchas palabras de reconciliación, es vos. Nordson se montó en su construcción de dragón azul y partió a alta velocidad. ¡Qué lástima! Lluvia de Invierno se quedó viendo cómo partía Nordson, no pudo evitar sacudir su cabeza, a pesar de que había ido a invitar a Nordson a participar. Las simples interacciones que había tenido con él le hicieron sentirse bien dispuesta hacia este hermano aprendiz menor. Pero debido a que esto era una tradición, no era apropiado que interviniera en el palacio de debates del Dao, como mucho podía darle una advertencia oculta. Afortunadamente, por esta vez, solo perdió 2 veces antes de rendirse. Si hubiera continuado luchando, sus pérdidas se hubieran hecho cada vez peores. Un cielo más allá de los cielos y genios más allá de los genios. Nordson estaba sentado sobre la terraza de una de las casas de su hacienda, con una botella de vino hecha de jade en sus manos. Levantó su cabeza dándole un sorbo. Cough, cough. Nordson bebió demasiado rápido y empezó a toser. En el futuro, no puedo ser tan descuidado. Nordson se calmó lentamente y recobró su claridad mental. Había entrado al Instituto Blanco-Negro a la edad de 14, desde que era joven jamás había encontrado a alguien de su nivel. El orgullo y la arrogancia inconscientes que sentía fue lo que lo hizo enfrentarse contra sus compañeros aprendices. Sabía que los enemigos eran muy poderosos, pero aún así sentía que él debía ser destacable. Pico Norte Oscuro. Dentro de la habitación calmada, Nin estaba completamente absorto en La estaba dividida en un total de 9 capítulos, y. Cada uno de los capítulos permitía empezar desde lo más básicos y luego profundizar de manera progresiva. Las partes básicas eran incluso inferiores a la técnica de la línea de lluvia que él mismo había desarrollado, pero en los niveles altos, este tipo de esgrima era apropiada inclusive para un inmortal celestial. Nin estaba meditando cuidadosamente en las partes del y en el viento del. Estos eran los 3 aspectos del Dao de los cuales tenía una comprensión más profunda. En cuanto al metal y la tierra, era considerablemente deficiente en estos 2 aspectos. Naturalmente, no perdería su energía analizándolos. En el sistema tradicional chino de los 5 elementos, el viento está clasificado bajo la madera, llovizna. Murmuró Nin consigo mismo y los dedos espada de su mano derecha salieron disparados. En medio del aire, empezaron a aparecer gotas de lluvia de la nada. Estas gotas de lluvia caían como meteoros, impactando contra las paredes de la habitación. Una luz tenue y borrosa apreció sobre las paredes de la habitación, la cual estaba cubierta con runas misteriosas. Éxito. En el rostro de Nin apareció una mirada de alegría. Esta habilidad es aún más poderosa que mi técnica de la línea de lluvia. Al desarrollar nuevas técnicas, uno solo podía desarrollar técnicas al nivel del entendimiento propio. Pero al aprender, uno podía aprender técnicas que estaban en niveles más altos que el propio. Fuego, agua, viento. He aprendido un total de 7 grandes posturas de la espada en estas 3 partes, son considerablemente superiores a las técnicas de espada que desarrollé yo mismo, pero el incremento de poder tampoco es tan notable. Nin inmediatamente pasó las páginas del libro frente a él, directamente a la parte de la. Cuando estas distintas comprensiones respecto a diferentes daos se fusionan para desplegar un solo ataque, solo entonces el poder de ataque aumentará de manera explosiva. La parte de la tenía un total de 89 posturas de espadas diferentes. Por ejemplo, había 2 posturas de dualidad formadas por unir el viento y el fuego. Había otras 2 formadas por unir la tierra y el fuego. Había 2 más formadas por unir el metal y la tierra.
En pocas palabras, las técnicas desarrolladas por unir las profundidades de dos daos diferentes estaban todas incluidas en esta parte, la parte de la. Unir diferentes daos realmente podía permitir que el poder de una técnica incrementara de manera explosiva. El poder podía saltar a un nivel completamente diferente. Esto era lo que eran las artes de la espada. Había algunos refinadores de ki que podían depender de artes de espada excepcionalmente poderosas y formaciones de espada voladoras para matar a refinadores de cuerpo de dios demonio del mismo nivel que ellos, incluso si estos estaban en posesión de alguna habilidad divina. Los artes de la espada, al entrenarse a un nivel supremo, no eran inferiores en lo absoluto a las habilidades divinas. Después de que pasara otra hora. Swiss. La mano derecha de Nin se movió una vez más y un dedo espada salió disparado. Instantáneamente, un rayo de fuego azul cortó por el aire en forma de una espada ardiente, aparentemente era tenuemente capaz de destruir el mismísimo espacio. Impactó directamente contra la pared de piedra y la capa de runas brillantes sobre la pared se iluminó una vez más. Éxito, la. De inmediato apareció una mirada de encanto en el rostro de Nin. La era una técnica de espada que contenía la fusión del verdadero significado del agua y el verdadero significado del fuego. El poder de esta técnica sobrepasaba vastamente el ataque supremo anterior de Nin, la. En cuanto a la técnica de la que había desarrollado en la montaña golondrina, esa no había ni necesidad de mencionarla. El poder de esta nueva técnica estaba formado uniendo dos verdaderos significados del Dao completamente diferentes. Pero por supuesto, la razón por la que fue capaz de desarrollarla tan rápidamente era porque Nin tenía un alto nivel de comprensión respecto al Dao en primer lugar y su base era muy sólida. Además, había visto el diagrama blanco-negro, el cual había sido de gran ayuda para inspirarlo respecto a cómo unir diferentes daos. Naturalmente, solo necesitó una hora de práctica para tener éxito. Este era el caso de realizar un avance natural después de acumular experiencia. Nin pasó página nuevamente a una nueva parte del libro. El capítulo de la. Este capítulo tenía un total de 92 posturas de espada. Había un ataque de espada basado en la fusión de la tierra, el metal y el fuego, también había uno que era la fusión del viento, la tierra y el metal. Sin embargo, en cuanto a Nin, sin duda solo era capaz de aprender una porción muy pequeña de las posturas que contenía, la técnica de espada formada por la fusión del viento, el agua y el fuego. Pero había un total de 8 posturas para este tipo de ataque de espada. Ya estaba oscuro. Solo entonces salió Nin de la habitación. Pasé más de 10 años en la montaña golondrina, luego comprendí el Dao dentro de la sala estelas de la hacienda sumergida, pero jamás había sido capaz de adquirir un arte de la espada realmente poderosa. Ahora que he obtenido la, realmente soy como un tigre que ha ganado alas. Nin se rió con deleite y alegría. Realmente se sentía maravilloso. Esta sensación de aprender un arte de la espada realmente poderosa era maravillosa. Ya he aprendido 2 técnicas de espada poderosas del capítulo de la. Una del capítulo, también he aprendido una técnica de espada. Nin sonrió consigo mismo. El capítulo representaba la unión de 3 verdaderos significados del Dao diferentes. Este tipo de poder multiplicativo resultaba en un incremento masivo de poder. Afortunadamente, ya había alcanzado un embotellamiento en su entendimiento de la técnica del loto de agua y fuego cuando meditó anteriormente en el diagrama blanco-negro. Con esto como su base, fue capaz de, tan solo en 4 horas, desarrollar una técnica de espada extremadamente poderosa de capítulo de la y la. La, comparada con el loto de agua y fuego de Nin, era como una melodía diferente que estaba siendo tocada con el mismo nivel de habilidad, eran 2 tipos de enfoques que llegaban al mismo resultado. Sin embargo, en realidad era más afilada y profunda. Esto era porque Nin solo la desarrolló después de comparar las similitudes entre las 2 técnicas. Me imagino que será bastante difícil que mis artes de la espada mejoren de manera considerable en un corto periodo de tiempo. Nin entendía esto, después de todo, solo tenía algunas percepciones de 3 de los 5 elementos, y como mucho sería capaz de comprender el capítulo. En cuanto a los capítulos de los hilos, era completamente incapaz de entenderlos. En tan solo un corto día, como refinador de ki, se había elevado del nivel inicial de Sifu hasta la cima de Sifu, sus artes de la espada también habían elevado en 3 niveles consecutivamente. Después de haber aprendido una técnica poderosa de la, ya había alcanzado su límite. Esto hizo que Nin se sintiera incomparablemente alegre en su corazón. Nin, hijo. El sabueso de aguas rápidas estaba caminando hacia él desde lejos. Le envió mentalmente: hay otro discípulo formal del Instituto Blanco Negro en tu hacienda que ha venido a visitarte, ya ha esperado por bastante tiempo.
¿Un discípulo formal? ¿Está aquí para verme? Nin estaba sorprendido, se apresuró caminando hacia la puerta, no podía ser descortés con sus compañeros discípulos. Rápidamente salió caminando y vio desde lejos a un hombre en un túnica azul que estaba de pie tranquilamente con sus manos juntas observando a la luna creciente en el cielo. Este hombre pareció haber sentido los pasos de Nin e inmediatamente se volteó a ver a la vez que aparecía una sonrisa en su rostro. Hermano aprendiz menor norte oscuro. ¿Podría preguntar quién es usted, hermano aprendiz mayor? Después de ver a esta persona, Nin supo inmediatamente que era un compañero discípulo, debido a que se había encontrado anteriormente a esta persona en el palacio del director. Mi nombre es Bu Jing, dijo riendo el hombre de túnica azul y cabello largo. Mi título de daoísta es pez halcón. Hermano aprendiz mayor Bu, ¿por qué has venido aquí?, preguntó Nin. El hombre de azul respondió riendo fuertemente. Vi lo talentoso que parecía ser en el palacio del director, hermano aprendiz menor norte oscuro, luego vi que fuiste aceptado como aprendiz por el inmortal Diankai. Me imagino que has de ser extraordinario y algunos de nuestros compañeros discípulos desean tener una competencia contigo. ¿Competencia? Nin se le ocurrió algo de repente, un combate de práctica en el palacio de debates del Dao. El hombre de azul dijo riendo, correcto, el palacio de debates del Dao. Enfrentarse en una discusión en el palacio de debates del Dao es un asunto magnífico. Nin estaba intrigado. El libro blanco-negro que había leído mencionaba el palacio de debates del Dao. No había ningún peligro en los enfrentamientos dentro del palacio de debates del Dao. Los discípulos del Instituto Blanco-Negro disfrutaban mucho todos enfrentarse allí. Sin embargo, debido a que había leído el reporte de inteligencia que le había dado Monte Norte Byway, Nin sabía que el Instituto Blanco-Negro tenía cierta tradición en la que a algunos de los nuevos discípulos les era enseñada una lección y se les hacía sufrir derrotas en el palacio de debates del Dao. Además, a los viejos discípulos les encantaba ver que ocurriera esto. La primera razón era ayudar a los nuevos discípulos a despertarse y calmar su orgullo. ¿La segunda razón? Ellos también habían sufrido de esto en el pasado. Muy bien, los ojos de Nin se iluminaron y dijo riendo, yo también deseo profundamente enfrentarme contra mis compañeros discípulos. Ja ja ja. El hombre de cabello azul, Bu Jing, empezó a reír y dijo. Vamos, vayamos al palacio de debates del Dao. Ambos inmediatamente se montaron en sus tesoros mágicos y se elevaron por los cielos, dirigiéndose al palacio de debates del Dao. Jinin y Bu Jing estaban volando por el cielo nocturno. Repentinamente, un rayo de luz salió disparado hacia ellos desde el suelo debajo de ellos. Hermano aprendiz mayor Jinin, un joven vestido de blanco montado en una construcción de un dragón azul, vino a saludarlos. Hermano aprendiz menor Nordson. Nin estaba sorprendido. Nordson apestaba a vino. Lo que Nin no entendía era que, antes de esto, Nordson había estado bebiendo vino en la azotea de su hacienda. Cuando vio a Nin y a Jing pasar volando, también subió al aire. Nordson dijo de manera frenética, hermano aprendiz mayor Jinin, te han invitado a ir al palacio de debates del Dao, hermano aprendiz menor Twinwood. El hombre de azur, Bu Jing, frunció el ceño, pero Nordson continuó de manera frenética, no les creas nada, van a engañarte intencionalmente para que pierdas perlas blanco-negro y esencia elemental líquida contra ellos. Yo también perdí, no dejes que te engañen a ti también. Nordson claramente estaba bastante frenético, temeroso de que Nin sufriera de la misma manera que él. El hombre de azul le rugió, hermano aprendiz menor Twinwood, siempre hay algunas apuestas menores cuando uno se enfrenta en un duelo en el palacio de debates del Dao, para que alguien gane, alguien más tiene que perder. ¿Puede ser que realmente pienses que las cosas solo son justas cuando tú ganas? Si todos tuvieran que ser ganadores, no habría ningún punto en ir al palacio de debates del Dao. Hermano aprendiz menor Nin. Nordson estaba extremadamente nervioso. Hermano aprendiz menor Nordson, dijo Nin tranquilizándolo, no hay necesidad de decir más nada. Sé lo que está pasando. Si pierdo, no puedo culpar a nadie. Sin embargo, yo, Jinin, aún tengo cierto grado de confianza en mí mismo. Nordson estaba frenético. Hermano aprendiz mayor Jinin, tú. Vámonos. Nin, quien había leído el reporte de inteligencia hace mucho, de hecho sabía exactamente lo que estaba pasando. Voy contigo, dijo Nordson de inmediato. En su corazón, se consideraba como alguien del lado de Nin, al menos podía intentar persuadir a Nin para asegurarse de que no perdiera mucho. Es vos. Es vos. Es vos. Los tres volaron a alta velocidad hacia el palacio de debates del Dao. En poco tiempo, entró a su vista un imponente palacio de debates del Dao sobre la cima de una montaña, estaba envuelto por el cielo nocturno.
El grupo de 3 de Nin arremetió hacia abajo moviéndose rápidamente hacia el Palacio de Debates del Dao. Libro 7, capítulo 30, la batalla en el Palacio de Debates del Dao. El grupo de 3 de Jinin aterrizó a las puertas del Palacio de Debates del Dao. Cuando miraron hacia adentro, vieron que a pesar de que era de noche, el interior del Palacio de Debates del Dao estaba intensamente iluminado y el sonido de risas tranquilas se escuchó desde allí. Hermana aprendiz mayor 9 lotos, acepto estas 300 perlas blanco-negro y 5 kilogramos de esencia elemental líquida. El que hablaba era un hombre de blanco quien tenía un patrón de una gota de sangre sobre sus túnicas blancas. Era Bebesangre Bladask. Bladask tenía un poco de deleite en su rostro, claramente, estaba bastante feliz de haber obtenido una victoria en el debate del Dao. Enfrente de él se encontraba una doncella de cabello largo sentada en la posición de loto y vestida en túnicas azules como el agua, se elevó y salió volando, aterrizando cerca y sacudiendo su cabeza. Hace 3 años, fui capaz de derrotarte por un poco, hermano aprendiz menor Bladask. No me esperaba que esta vez sería derrotada por ti. Tu hermano aprendiz menor ha trabajado muy duro para a duras penas conseguir una victoria. Bladask, quien normalmente era bastante orgulloso, en este momento actuaba de manera bastante humilde. Hermana aprendiz mayor 9 lotos, en las luchas de práctica, todo es sobre ese pequeño rastro de obtener la oportunidad de ganar. Tú y el hermano aprendiz menor Bladask son similares, solo que los ataques del hermano aprendiz menor Bladask son tan solo un poco más certeros que los tuyos. Hermana aprendiz mayor 9 lotos, los varios hombres y mujeres charlaban entre ellos. En este momento, Jinin, Munortson y Bu Jing entraron a la sala de debates del Dao y todos se voltearon hacia ellos. ¿9 lotos? La mirada de Nin instantáneamente se tornó hacia esa mujer a la que todos se referían como 9 lotos. Estaba vestida en unas túnicas casuales del color azul del agua y tenía un cabello negro largo. A pesar de que su rostro podía ser considerado hermoso, era ligeramente menos atractiva que otras. Incluso Mengxin era más hermosa. Solo que, esta hermana aprendiz mayor 9 lotos tenía cierta elegancia en ella, era como un hada de los lotos, haciendo que los hombres discípulos de alrededor se acercaran a ella inconscientemente. Dada su aura y porte, me imagino que debe de tener un origen extraordinario, murmuró Nin consigo mismo. Hermana aprendiz mayor 9 lotos. Después de ver a 9 lotos, la voz de Bu Jing se volvió ligeramente más alta, con una sonrisa en su rostro, dijo rápidamente, estos dos son los nuevos discípulos que se acaban de unir a nuestro Instituto Blanco-Negro. Este es Munortson, y este es Jinin. 9 lotos volteó su mirada hacia ellos con el rastro de una sonrisa en sus labios. Escuché que ese día, el hermano aprendiz menor Munortson fue derrotado 2 veces en los enfrentamientos de aquí en el Palacio de Debates del Dao y estaba tan molesto que se fue. Nordson era un poco tímido en primer lugar y un rastro de incomodidad apareció en su rostro de inmediato. Eso es solo porque apenas acaba de entrar a la escuela y jamás había sufrido un percance como ese, dijo Nin en voz alta. 9 lotos se volteó hacia Nin. Así que tú eres Jinin, a quien el patriarca Diankai tomó como su primer discípulo. Nin asintió. Lo soy. El cercano Bu Jing dijo deprisa, hermano aprendiz menor norte oscuro, tú eres discípulo del inmortal Diankai. Sin embargo, la hermana aprendiz mayor 9 lotos es discípula del inmortal Fibecrase. ¿Discípula del Immortal Falcres? Nin estaba sorprendido. Apenas llegué esta noche al instituto, así que no fui capaz de atender la gran ceremonia anterior, dijo suavemente 9 lotos. Hermano aprendiz menor, ahora que has llegado, ¿estás dispuesto a empezar un debate del Dao? Nin asintió mientras reía. Por supuesto que me gustaría mucho practicar contra mis compañeros discípulos mayores, 9 lotos dijo riendo. Entonces tienes que tener cuidado, justo ahora yo misma acabo de perder una ronda. Hermano aprendiz menor Jinin. Una fría voz se escuchó y Nin se volteó a mirar. Quien habló fue Bebesangre Bladask, quien estaba vestido de blanco. El propósito de Bladask al venir aquí era derrotar a Nin y así desahogar el enojo en su corazón. No se esperaba encontrarse a 9 lotos, a quien siempre había admirado bastante, había dado todo esfuerzo para derrotar a 9 lotos, con la esperanza de que esta hermana aprendiz mayor lo recordaría en el futuro. Quien se hubiera imaginado que después de Nin llegara, inmediatamente entraría en una conversación tan cómoda con la hermana aprendiz mayor 9 lotos. Hermano aprendiz mayor Bladask, dijo Nin riendo. Bladask respondió con una voz gélida, ¿recuerdas nuestra batalla en esa cueva? Nin asintió. Lo recuerdo. Aquella vez, quise decirte mi nombre, pero tú, hermano aprendiz mayor Bladask, te rehusaste a dejarme hacerlo. Dijiste que jamás nos encontraríamos de nuevo. La mirada en el rostro de Bladask cambió al momento de escuchar esto. Nin siguió riendo y procedió,
Ni siquiera te dije mi nombre, pero parece que ya lo sabes, hermano aprendiz mayor. ¿Podría preguntar por qué me llamas? La mirada de Bladask estaba llena con una luz gélida. ¿Te atreves a subir al estrado y debatir en el Dao conmigo? Nin se volteó hacia el gigantesco palacio de debates del Dao. ¿Subir al estrado y debatir en el Dao? El gigantesco palacio era bastante similar a un gigantesco comedor de su vida pasada. Había bastantes sillas cercanas, y en el centro había una enorme arena de batallas. Al mismo tiempo, a cada lado de la arena había una alta columna de piedra. Quienes debatían en el Dao debían sentarse sobre la cima de esos pilares y depender de golems para enfrentarse en combate. Nueve Lotos, quien estaba de pie a un lado, dijo: hermano aprendiz menor Jinin, debes de ser cuidadoso, la persona contra la que acabo de perder fue el hermano aprendiz menor Bladask. Bladask, al escuchar esto, se sintió aún más celoso y la gélida mirada de sus ojos se tornó cada vez más aguda. ¿Te atreves, sí o no? Vine aquí precisamente para practicar contra mis compañeros aprendices, ¿por qué no me atrevería? Nin sacudió su cabeza y dijo: solo son 100 perlas blanco-negro y 5 kilogramos de esencia elemental líquida. Jaja, 100 perlas blanco-negro y 5 kilogramos de esencia elemental líquida son solo la apuesta mínima, se rió fríamente Bladask. Las perlas blanco-negro nos las otorga el instituto y son extremadamente raras. Estoy dispuesto a apostar 50 kilogramos de esencia elemental líquida, ¿te atreves a aceptar? Nin frunció el ceño. Bladask continuó en una fría voz: oh, cierto. Como un nuevo discípulo, solo tienes 50 kilogramos de esencia elemental líquida, me imagino que probablemente no serás capaz de sacar tanto, hermano aprendiz menor. Mientras hablaba, ondeó su mano y sacó una insignia. Esta es una marca elemental de la montaña de tesoro celestial, representa 1000 taels de esencia elemental líquida, lo que quiere decir 50 kilogramos. Si llevas esto a la montaña de tesoro celestial, puedes intercambiarlo por 50 kilogramos. ¿Te atreves a aceptar la apuesta?, dijo Bladask viendo hacia Nin. La atmósfera inmediatamente se tornó tensa, los demás discípulos inmediatamente entendieron que algo no estaba muy bien entre Nin y Bladask. Anteriormente, cuando lucharon contra Nordson, solo hicieron las apuestas más pequeñas. Después de todo, nadie quería generar una enemistad y conflicto entre sus compañeros discípulos. El hecho que Bladask incrementara la apuesta era un claro signo de que quería maltratar a Nin. Si un nuevo discípulo fuera forzado a sacar 50 kilogramos de esencia elemental líquida, ¿no significaría eso que no tendría nada con qué entrenar? Por supuesto, no tenían idea de que, a pesar de que Bladask originalmente quería luchar contra Nin, no había planeado llevarlo tan lejos. Solo que, cuando notó cómo Nueve Lotos conversó con Nin. Nueve Lotos normalmente solo decía unas pocas frases insignificantes cuando hablaba con él, pero hacia Nin, le habló voluntariamente. Esto hizo que Bladask se sintiera bastante maltratado. ¿Qué tengo de inferior frente a este Jinin? ¿Por qué es que la hermana aprendiz mayor Nueve Lotos lo trata tan diferente desde el momento que se encontraron? En términos de tesoros, herencia familiar, poder o clan, este Jinin es inferior a mí. La mirada en los ojos de Bladask se volvió aún más gélida. Hermano aprendiz menor Jinin, dijo Nueve Lotos. Apenas te acabas de unir a la escuela. Déjame prestarte 50 kilogramos de esencia elemental líquida. Cuando escuchó estas palabras, el aura irritada que emanaba de Bladask solo se volvió más aterradora. Pero Nin simplemente dijo riendo: no hay necesidad. Como el hermano aprendiz menor Bladask desea apostar 50 kilogramos, entonces aceptaré. Nin ondeó su mano y también aparecieron varias insignias. Estas son marcas elementales de la montaña de tesoro celestial. También pueden ser intercambiadas por 1000 taels. Marcas elementales de la montaña de tesoro celestial. Todos ellos se quedaron viendo las marcas elementales. Bladask había entrado a la escuela hace mucho y había salido a aventurarse en el mundo exterior. Era normal que hubiera adquirido algunos tesoros y los intercambiara en la montaña de tesoro celestial por marcas elementales. Pero Jinin apenas acababa de entrar a la escuela y sin embargo también era capaz de arrojar casualmente 1000 taels. Esto era bastante extraordinario. Lo que ninguno de ellos sabía era que Nin había ganado estas marcas en los duelos de las cavernas despreocupadas. A pesar de que las noticias respecto a la batalla en las cavernas despreocupadas se habían esparcido, estos discípulos del Instituto Blanco-Negro no sabían de esto. De los daoístas primordiales, solo Gusiu sabía un poco sobre estos asuntos. 100 perlas blanco-negro y 50 kilogramos de esencia elemental líquida, resonó una voz vieja. Un hombre de cabello blanco de pie que estaba al lado del palacio de debates del Dao dijo en voz alta: como ambos aceptan, que esta sea la apuesta.
Ahora le pediré a los dos discípulos que elijan su golem. El anciano de cabello blanco siguió hablando. Él también era un golem, y era responsable de algunos de los asuntos aquí en el Palacio de Debates del Dao. Nin y Bladask se dirigieron ambos hacia una puerta secundaria. Había muchos golems colocados dentro de esta habitación secundaria del Palacio de Debates del Dao. Entraron en una pequeña sala. El anciano de cabello blanco apuntó a uno de los muchos golems, había presentes al menos cientos de ellos. Estos golems eran negros y parecían esculturas de piedra. Estos golems tienen núcleos de ki idénticos. La energía que pueden desplegar todos está en el nivel de un adepto Banxiang inicial. De este modo, esos inmortales reencarnados que están dentro de nuestra escuela y están en posesión de un sentido divino no serán capaces de usarlo para influenciar las batallas de manera considerable. Nina sintió. El sentido divino era ligeramente superior al nivel de poder de la cima del nivel Sifu, pero alrededor de igual al nivel de un Banxiang inicial. Incluso si era usado para controlar armas, no impactaría mucho la batalla. Estos golems poseen todas sus propias armas, continuó el anciano de cabello blanco. Incluyen espadas voladoras, agujas voladoras, mazos de guerra gigantescos, en pocas palabras, había presentes todo tipo de tesoros mágicos. Elijan un golem basándose en el tipo de armas que prefieran. Bladask tomó su decisión rápidamente y caminó inmediatamente en dirección a un golem, colocando su mano sobre su cuerpo y vinculándolo rápidamente. Ya me voy. Puedes tomarte tu tiempo eligiendo. Bladask le dio un vistazo a Nin y luego partió inmediatamente. En cuanto a ese golem, este se transformó en una figura borrosa y lo siguió por detrás. Los discípulos que observaban dentro del Palacio de Debates del Dao, incluidos Nordson y Nueve Lotos, hacían un total de 8. La apuesta realmente es bastante grande. 100 perlas blanco-negro es una cosa, pero 50 kilogramos de esencia elemental líquida. Hermano aprendiz mayor Bladask que está yendo un poco lejos. Darle una lección a los nuevos discípulos es una cosa, pero no puedes hacerlo así. Estoy de acuerdo, es ligeramente demasiado. Los compañeros discípulos charlaban entre ellos. Justo en este momento, Bladask caminó de vuelta desde la habitación secundaria, dio un salto directamente adelante de más de 300 metros cayendo sobre el pilar de piedra que estaba a 30 metros de altura, luego tomó su asiento sobre el pilar de piedra. Es vos. El golem también dio un salto y aterrizó sobre la arena de batallas, donde se quedó esperando tranquilamente. Eligió al golem Polaris. El hermano aprendiz mayor Bladask realmente está siendo bastante cruel, realmente eligió el golem Polaris con el cual tiene más destreza. Me pregunto qué golem elegirá el hermano aprendiz menor Jinin. No había ninguna diferencia en términos de la calidad de los golems, la única duda era si estaban o no acostumbrados a usarlos. Si por ejemplo, Nin escogiera a un golem que usara un mazo de guerra gigantesco, no sería capaz de desplegar mucho poder. Está saliendo. El hermano aprendiz menor Jinin está saliendo. Todos voltearon hacia allá. Los ojos de Nordson estaban llenos de preocupación. En cuanto a Nueve Lotos, ésta se quedó observando a Nin cuidadosamente con los ojos llenos de curiosidad. Nin caminó hacia afuera con un golem siguiéndolo. Es vos. Es vos. Nin y el golem dieron un salto uno tras otro. Nin aterrizó sobre un pilar de piedra sentándose, mientras que el golem cayó sobre la arena de batallas debajo, haciendo que la arena se sacudiera ligeramente. Los dos se sentaron en sus pilares de piedra, mirándose el uno al otro desde lejos. Las miradas de Nin y Bladask se cruzaron, estaban a alrededor de 300 metros el uno del otro. Los golems de abajo también estaban a alrededor de 300 metros el uno del otro. Comiencen, rugió el hombre de cabello blanco. Estruendos. Instantáneamente, una barrera de agua clara apareció. Era una enorme formación de sellado del tipo barrera que sellaba completamente toda la arena. Nordson y los demás estaban todos afuera, mientras que Nin y Bladask estaban adentro. El golem de 1000 espadas. Bladask sentado en la posición del loto en el pilar de piedra distante le dio un vistazo y luego dejó salir un frío bufido. No conoce sus propios límites. Me gustaría pedirte que me guíes, hermano aprendiz mayor, Nin dijo en voz alta. Por favor, gritó Bladask de vuelta. Los discípulos circundantes se quedaron mirando conteniendo su aliento. El recién llegado que había sido aceptado como discípulo por el inmortal Diankai, Jinin o el hermano aprendiz mayor Bladask quien había entrado a la escuela hace muchos años. ¿Quién de los dos era más fuerte? Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios.
Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.